La ciudad de Villarrica, ubicada en el sur de la actual región de la Araucanía, Chile, fue fundada por el adelantado don Jerónimo de Alderete, quien bajo las órdenes del gobernador don Pedro de Valdivia estableció la ciudad en el mes de abril del año 1552. Su misión era fundar un poblado en la ribera sur del río Tolten y en la orilla oeste del lago Mayohuelafquén. En aquella ocasión se instalaron 50 vecinos. Desde un principio fue bautizada como la Villarrica. La razón de ello era la convicción de los conquistadores que existían allí abundantes yacimientos de oro y plata. Posteriormente se llamó Santa María Magdalena de la Villarrica. La alteración histórica del nombre se debió a la existencia de la iglesia parroquial de la ciudad, cuya patrona era dicha santa. En 1554, la ciudad fue abandonada por los españoles, luego de la derrota en la batalla de Tucapel, en la que murió el propio Pedro de Valdivia, y se produjo el primer levantamiento general indígena liderado por el Toqui Leftraru, más conocido como Lautaro. La ciudad fue reducida a cenizas. Villarrica recién fue refundada al año siguiente, en 1555, cuando el Virreinato del Perú ordenó repoblarla una vez derrotada la sublevación general mapuche. Tras varios esfuerzos de reconstrucción, el capitán general de Chile, don García Hurtado de Mendoza, oficializa la refundación en 1559 y el pueblo fue reconstruido sobre las ruinas del anterior. La discontinua historia de Villarrica cuenta que desde esa fecha y hasta el año 1598, la ciudad floreció en población y arquitectura, debido al factor económico de la explotación minera de oro y plata, además del comercio de esclavos, vino y sal, con las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, lo que es actualmente Argentina. Hacia 1599, tras el desastre de Curalaba, la ciudad volvió a caer frente al asedio mapuche, el cual duró 3 años, con continuos cercos y escaramuzas que cortaron la comunicación con el resto de la Capitanía General de Chile. Comenzó así un largo periodo en el que sus ruinas fueron abandonadas, hasta que entre el 31 de diciembre de 1882 y el 1 de enero de 1883, en lo que pasaría la historia como el Parlamento de Putue. Parlamento de Putue. Los mapuches lafquenches del Mayohuelafquén y áreas ribereñas adyacentes a este reaccionaron sigilosamente y se organizaron militar y políticamente. Corrió la flecha ensangrentada en manos del huarquén o mensajero, como se hicieran antaño, reuniéndose en los llanos de Putue más de 300 conas o lanceros de caballería. Se contaba además con los refuerzos de unos 1500 conas Manuntunilonco, o guerreros de infantería, que aún le quedaban a los caciques locales. Todos los mapuches del área del Mayohuelafquén se mantuvieron atentos a la acción y desarrollo de los eventos. Por el lado chileno, la tropa o ejército del coronel estaba conformada por el batallón movilizado de Angol, con 302 hombres, el batallón movilizado Ñuble, con 298 hombres, un batallón de artillería con 51 hombres y la brigada de carabineros de Angol con 187 hombres, que sumaban una fuerza armada total de 829 hombres. Putue, lugar de amplios espacios llanos, era ideal para el despliegue de la temida caballería mapuche. En caso de precipitarse el combate, el sitio elegido para el encuentro era perfecto,
el leve ángulo conformado por las abruptas riberas del río Tolten aseguraban la imposibilidad de cualquier escape o evacuación enemiga. No obstante, en caso de presentarse un episodio desfavorable a los mapuches, estos conocían un secreto acceso hacia la ribera sur del Tolten, muralla natural que resguardaba a los mapuches con sus caudalosas y heladas aguas, donde presentaba un área de vadeo del río que los comunicaría con la parcialidad de El Tungüe, actualmente el Tume, resguardándose y reorganizándose allí, como también astutamente y del mismo modo lo habían hecho sus antepasados en los cruentos combates con los españoles de la antigua Villa Rica. A la luz de los antecedentes estratégicos presentados, el territorio de la parcialidad de Putue, conocido arcaicamente como Huamputue o Huampoue, lugar donde hay canoas en Mapuzungún, se presentaba como el sitio estratégico militar óptimo más cercanos a las ruinas de la Villa Rica, y por tanto, en aquella área se acordó recibir a los huincas chilenos a primera hora del día 31 de diciembre de 1882. Anum chori biyang kumeke jagainga pingin meu makaita purudun meke pang purudun meke pang Anum chori biyang kumeke mekenga pingin meu makaita purudun meke pang. El general Gregorio Urrutia, al mando de una nutrida tropa y en representación del gobierno de Chile, se reúne con los representantes de las distintas parcialidades del área, encabezado por los principales caciques araucanos: el señor Leandro Penchulev, señor de Putue; don Saturnino Epulev, señor de la Villa Rica; y don Luis Aburto Aquiñanco, señor de Nillén, entre los más importantes. También se destaca la presencia de loncos y caciques de la zona de San José de la Mariquina, del sector de Panguipulli y todo el borde del lago Calafquén. Epulev se opuso airadamente, expuso la injusticia y falta de fundamento de la invasión militar de Chile sobre el país mapuche. Dicen que lloraba de impotencia y rabia al decir estos. Al finalizar el Parlamento, después de intercambiar intensos diálogos apoyados por los lenguaraces y traductores Becerra, Mesa y Novoa, los loncos, Aburto y Penchulev, cohibidos por la presencia del numeroso contingente y moderno poderío militar chileno, e ilusionados por las promesas de bienestar, prosperidad y ayuda del gobierno de Chile, se allanaron a la disposición de paz que presentaban amistosamente el coronel Urrutia como el emisario del presidente don Domingo Santa María, señor gobierno que, según Urrutia, prometía la felicidad de todos y de ellos mismos. Al mediodía del 31 de diciembre de 1882, después de concluido el histórico Parlamento, la patrulla de zapadores que dirigía el capitán Romero abría paso entre la espesa selva a la comitiva del general Urrutia y al grueso de la división a su mando. El grupo recorría una antigua huella
o estrecho sendero que nacía en Putue, recorría la ribera del sur del Tolten y finalmente se internaba hasta las ruinas de la antigua población colonial, cuyo acceso se presentaba interrumpido por un profundo estero que les impidió el avance. Aquel afluente era el límite que dividía los territorios del cacique Pulef, señor de la Villarrica, con los dominios del cacique Penchulef, señor de Putue. Actualmente, el estero Pino se encuentra entubado bajo la calle José Miguel Carrera. La mañana del 1 de enero de 1883, como había sido dispuesta la orden, la comitiva republicana ya pisaba los suelos que cobijaban las ruinas de la antigua Villarrica. Los soldados y oficiales comenzaban a revisar los escombros de antiguos edificios y a recorrer un tramo que orillaban el lago. Sin embargo, la alegría del deber cumplido y la emoción de participar en un acontecimiento histórico se vio coartado por un hecho que no había sido considerado. Ante la sorpresa y asombro general, el noble y bravo cacique Pulef, haciendo honor a los grandes jefes mapuches de antaño, como último recurso, armado de valor y junto a un numeroso grupo de sus mejores conas o guerreros, se disponía a impedir por la fuerza la ocupación de las tierras, enfrentando temerariamente a la poderosa comitiva oficial. El ambiente en general se tornó incómodamente tenso y Pulef estaba resuelto a resistir a las pretensiones de anexión de sus territorios a la República de Chile, y como activo lonco que era, no dejaría avasallar tan fácilmente, a pesar del poder militar de la tropa que acompañaba al coronel Urrutia. Una vez que un hermano del cacique Pulef, que acompañaba a la comitiva de Urrutia, logró calmar las amenazantes y acalorados ánimos, se dio lugar a un breve intercambio de palabras con los jefes de ambos bandos opuestos. Pulef, notoriamente molesto, de manera seria y respetuosa, exigió al coronel Urrutia que abandonara sus dominios inmediatamente, dejando claro que tal hecho era una arbitrariedad que atropellaba su propiedad y la paz de su gente. Sin embargo, el coronel Urrutia, con una faceta muy distinta a la presentada el día anterior durante el Parlamento y encuentro junto al estero limítrofe, lo interpeló enérgicamente a desistir de su testarudez, o de lo contrario, debería tenerse las consecuencias de su inoportuno desacato y rebeldía. Urrutia no fue el mismo de la jornada anterior, y en tono enérgico y cortante, díjole que aunque el gobierno le había enviado en una misión de justicia y paz, no estaba dispuesto a tolerar más tropiezos y que tomaría toda la tierra que estimara necesaria. El noble Pulef, a punto de llorar de impotencia, se retiró sin pronunciar palabras. El coronel Urrutia veía alejarse al abatido lonco de Pulef, que se internaba definitivamente en la frondosa selva de enmarañado boqui, gruesos quilantos y árboles centenarios que cubrían las ruinas de la antigua Villarrica. Se cerraba así un paréntesis de 280 años de abandono y ausencia de la cultura occidental en el área del Mayohuelafquén. Con este tratado se le permitía al Estado chileno la ocupación definitiva de las tierras y las ruinas de la ciudad, y con ello reconocer la autoridad del gobierno de Chile en todo este territorio, con lo que se ponía fin a la sangrienta Guerra de Arauco o la pacificación de la Araucanía, como fue llamada por el gobierno.
En 1904 fueron colonizadas las tierras del norte de Villarrica y los mapuches fueron trasladados a Reducciones. En 1916 se crea la comuna de Villarrica. Hitos como el primer puente carretero sobre el río Tontén, creado en el año 1924, y posteriormente el ferrocarril en el año 1933, potenciaron la incipiente actividad turística de lo que hoy es la ciudad de Villarrica. El sitio donde se hizo el Parlamento queda en Tutúe Bajo, a orillas del río Tontén, ahí cerca de la calle donde se encuentra el vertedero, o basural como se conoce. Esto ocurrió solo hace 138 años atrás, no más de 4 generaciones.